Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, buenos días y bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación de Radio Solidaria. Llegamos ya este viernes, 25 de noviembre de 2022, último viernes de noviembre, último fin de semana también de este mes. Los últimos 3 días de noviembre serán el próximo lunes, martes y miércoles. Oficialmente el jueves inicia el último mes del año. Y oficialmente, el sábado que viene es el primer fin de semana de diciembre. Deseo y espero que estéis muy bien. Saludos a toda la audiencia. Se termina la semana y lo vamos a hacer con bastante frío en gran parte del país. Nos espera un fin de semana con un anticiclón que va a dejar temperaturas invernales. Podrán producirse las primeras heladas en zonas de León, Burgos, Soria, Cuenca o Teruel. En unos minutos la previsión del tiempo para este viernes. En unos minutos también ofrecemos las noticias de última hora a través de los periódicos nacionales. Periódicos que puedes encontrar en la página web lasportadas.es. En unos minutos también la primera reflexión de este programa. Primera reflexión de amigos. Hoy con un tema muy interesante porque vamos a hablar de contradicciones. ¿Se contradice la palabra de Dios? ¿Hay contradicciones en la Biblia? ¿Hay algunas aparentes contradicciones en la Biblia? Vamos a responder a este tema. Es una solicitud que nos hacen a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en cada vídeo o incluso en la pestaña de comunidad. Si no te has suscrito al canal, lo puedes hacer ahora. Activa la campana de notificaciones y siempre que publiquemos contenidos en el canal de YouTube de Radio Solidaria lo podrás encontrar. Nunca pensamos llegar hasta aquí, pasándola bien y mal. Una aventura de locos, no volveremos atrás. Contigo a mi lado.
soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Remar FP. El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ongremar.es o en el teléfono 722-562-361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. La Biblia, la palabra de Dios, cuando es interpretada correctamente, no se contradice. En este día vamos a presentar varias presuntas contradicciones encontradas en la Biblia y vamos a explicarlas de la manera correcta. Esta es otra prueba de la infalibilidad de la Biblia. Cuando escuches a una persona decir que la Biblia se contradice, apóyate en estos versículos. Pide sabiduría a Dios para que te dé interpretación. Ora cada día a Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Haz estudios bíblicos. Escudriña la palabra de Dios, como hacían los de Berea. Escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que decían los apóstoles era correcto. Si encontramos un versículo de la Escritura que parece contradecir a otro, debemos orar para que el Señor nos dé entendimiento. Tan pronto como lo entendamos, entenderás que no hay contradicción. La palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios es real. Real como el aire que respiras. Contradicciones encontradas en la Biblia. En primer lugar, las dos narraciones del Sermón del Monte. Vamos a ir presentando ejemplos. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lucas capítulo 6, verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Se contradicen estos versículos? ¿Predicó Jesús el sermón en el monte o en el llano? ¿Cuál es el correcto? La contestación es muy sencilla. Había dos sermones, uno predicado en el monte, otro predicado en el llano. El primero fue predicado a los discípulos, el segundo fue predicado a la multitud. Debemos fijarnos en que Mateo no presenciaba la predicación del Sermón del Monte registrado en su Evangelio, pero sí que estuvo presente cuando Jesús predicó en el llano más tarde. Y esto se ve más claro cuando leemos Mateo capítulo 9, versículo 9, y Lucas capítulo 6, versículo 15. Otra contradicción, por ejemplo, encontrada en la Biblia, o a lo mejor tú piensas que es una contradicción. Mateo capítulo 28, verso 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hay muchos expertos, estudiosos de la palabra,
que dicen que estos versículos no se contradicen, o sea, que se contradicen, perdón. Pero estos versículos no se contradicen. Jesús no les dijo a sus discípulos que bautizaran usando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te tienes que fijar en que nombre no es plural, sino singular. ¿Cuál es el nombre? Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos. Y eso indica a una persona que tiene un nombre. El nombre es Jesús. Jesús no quería la repetición de las palabras que él usaba, sino la obediencia. Pedro, ¿qué hizo? Obedeció la comisión e hizo exactamente lo que Jesús pedía. Efectivamente, una persona que no ha obedecido lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19, si no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ¿verdad? No hay contradicción entre Mateo 28, 19 y Hechos capítulo 2, verso 38. Hay otros que dicen que hay una contradicción, hay un presunto error de Pablo. Números capítulo 25, verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Primera carta de Corintios capítulo 10, verso 8. Y cayeron en un día 23.000. ¿Por qué un pasaje dice una cosa y Pablo lo recuerda y menciona otra cifra? Aquí no hay contradicción. En el libro de Números se da el número total de los muertos, pero el apóstol Pablo, inspirado, escribió que 23.000 murieron en un día. Otros 1.000 murieron en otro día. No hay contradicción. Otras posibles contradicciones. El presunto error de Mateo. Mateo capítulo 27, verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata. En el libro de Zacarías se lee esta profecía acerca de la venta de Jesús por 30 piezas de plata, mientras que no hay nada en la profecía de Jeremías. Por eso algunos dicen que Mateo se equivocó. Mateo, inspirado, escribió que Jeremías dijo estas palabras. Jeremías pudo haberla dicho así como Zacarías, y ambas profecías pudieron estar escritas en el libro de Zacarías y aún ser profetizadas por Jeremías. Uno de los mayores errores que los expertos mencionan, diciendo que la Biblia se contradice, es cuando David censó al pueblo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 9. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 15. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. La contradicción presunta se explica fácilmente. Samuel nos dice que había 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, mientras que Crónicas nos dice que en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Habían 300.000 hombres que no merecían el adjetivo de fuerte. ¿Tú te imaginas? Es un equipo de 12 jugadores, pero 11 son los más fuertes. Sigue siendo un equipo de 12 jugadores, pero 11 son fuertes. Es decir, 800.000 hombres eran fuertes, sacaban la espada. El total era 1.100.000 que sacaban espadas, pero 800.000 eran fuertes. ¿Contradicción? No lo es. Hay muchos que se apoyan en estos versículos para contradecir la Biblia. El tema es que hay que analizar quién incitó a David a censar al pueblo. Hay que analizar la palabra, cada versículo, porque muchas veces picoteamos un versículo de aquí, un versículo de allá. Escojo este versículo, esta parte porque me gusta, pero no leo el contexto de los demás versículos. Sabemos que David, al censar al pueblo, estaba pecando. Se alejó de la confianza de Dios. Quería saber cuántos hombres contaba para hacer la guerra y cuál era el número de su gente para vanagloriarse.
Y en este relato aparece en 2 lugares de la Biblia. El primero está en el libro de Samuel, en el segundo libro, capítulo 24, versículos del 1 al 25, y el segundo en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 27. El problema presentado aquí es que el segundo libro de Samuel dice que Jehová incitó a David a realizar el censo, mientras que el primer libro de Crónicas dice que Satanás incitó a David a que levantara un censo. ¿Cómo es esto? ¿Esta es una contradicción? ¿Quién incitó a David a censar? ¿Quién lo hizo, Satanás o el Señor? Uno podría decir que ambos. El Señor, como autoridad final, permitió el censo y, como siempre se hace en el Antiguo Testamento, se le atribuye a él en este pasaje. Y la versión de Crónicas se interesa más por la precisión, dado que el censo era claramente algo malo, y David lo confesó como pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Satanás era el responsable más directo. Y como sucede tantas veces con el mal, la gente y Satanás quisieron hacer mal, pero Dios lo usó para sus propios propósitos. Respondemos a esa pregunta. ¿Quién incitó a David a censar? Porque muchos apoyan en este versículo para decir que la Biblia se contradice. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Un pasaje dice una cosa, otro pasaje dice otra. Hay también posibles contradicciones, según los expertos, en las genealogías de Jesús. Y recuerda que el tema es contradicciones. Y que si una persona te dice que la Biblia se contradice, apóyate en estos versículos. La Biblia, cuando es interpretada correctamente, no se contradice. Por eso, ora para que el Señor te dé entendimiento. Y cuando te des entendimiento, y cuando se te abra el entendimiento y empieces a ver la luz de la palabra, dirás, la Biblia es perfecta. El Señor nos ha presentado un libro perfecto, que no se contradice. Una cuestión que ha dejado perplejos por mucho tiempo a los lectores de la Biblia es la referente a las diferentes genealogías de Jesús. Esto lo puedes encontrar en Mateo capítulo 1, versos del 1 al 17, o Lucas capítulo 3, verso 23 en adelante. A primera vista se crea la impresión de que ambos relatos siguen el linaje de Jesús por José, su padre adoptivo, en cuyo caso encontramos una contradicción obvia, porque Mateo capítulo 1, verso 16 dice que el padre de José se llamaba Jacob, mientras que Lucas capítulo 3, verso 23 dice que Elí era el padre de José. Respondemos a esta cuestión. Una solución a esta posible dificultad es entender que Mateo nos da el linaje de José en realidad, pero Lucas traza la genealogía por la línea de María. Y la razón para que no se menciona a María en Lucas capítulo 3 es que ella ya ha sido mencionada como la madre de Jesús en varias ocasiones. Y el propósito de estas dos genealogías es demostrar que Jesús, en sentido estricto, era descendiente de David. A través de su padre legal, José, Jesús heredó por ley el linaje real, mientras que por su madre era descendiente directo del rey David. Así que Jesús tenía pleno derecho al trono de David. ¿Qué decían los enfermos cuando veían a Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí. Está hablando de la descendencia de David. Mateo capítulo 1. La genealogía aquí se traza por parte de José para demostrar que Jesús era el heredero legal del trono de Israel. Lucas capítulo 3. Aquí se traza por parte de María hasta Adán para dar énfasis a la humanidad verdadera de Cristo y para demostrar que Él es la simiente prometida de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. No es una contradicción. Hay que escudriñar la palabra. Pero no lo hagas con el conocimiento entenebrecido, con el entendimiento humanista. Yo soy de los que piensan que hay que dejar de un lado esas preguntas que muchas veces hacemos, o esas dudas. ¿Con quién se casó Caín? Por ponerte un ejemplo, porque al final, ¿qué beneficio va a traer a tu vida? ¿Qué crecimiento? ¿Qué va a aportar espiritualmente saber con quién se casó Caín?
Sí, te puede interesar conocer un poquito de historia, pero ¿por qué la gente hace preguntas, a veces sin sentido? Preguntas, por ejemplo, ¿de dónde salió toda la humanidad? Que sí que está bien, como te decía, pues sentir curiosidad, pero al final, ¿qué va a aportar a tu vida espiritual? Hay personas que se encierran en ese tipo de preguntas y no van más allá. Buscan como los defectos de la palabra. Quieren encontrar respuestas a preguntas que tú dices, que esta pregunta, ¿sabes? Hay muchas personas que dicen que la palabra de Dios se contradice. Por ejemplo, el título en la cruz. El título en la cruz, según expertos, dicen que es una contradicción. Mateo capítulo 27, verso 37. Este era el título que estaba en la cruz. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Marcos capítulo 15, verso 26 dice, el Rey de los Judíos. Lucas capítulo 23, verso 38. Este es el Rey de los Judíos. Juan capítulo 19, verso 19. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. A lo mejor puedes pensar, ¿contradicción? Cada evangelio dice un título diferente. Se dice que los versículos son contradictorios porque el título es distinto en cada evangelio. Pero cuando los pones juntos, la diferencia desaparece. Mateo, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Marcos, el Rey de los Judíos. Lucas, este es el Rey de los Judíos. Juan, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El total, este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Todo el título fue escrito y solo una parte fue registrada en los evangelios. No es contradicción. La conversión de Saulo, que siempre hemos leído, ¿verdad? Y que se nos ha compartido en muchas ocasiones. De perseguidor de la iglesia a perseguido. La conversión del apóstol Pablo, según expertos en la palabra de Dios, es una de las aparentes contradicciones encontradas en la Biblia. Y lo vamos a leer, Hechos capítulo 9, verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hechos capítulo 22, verso 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Contradicción? La explicación de esto es que los hombres que estaban con Saulo vieron la luz y oyeron el sonido de la voz, pero la voz no expresaba palabras que los hombres podían entender. Jesús hablaba a Saulo y él era el único que podía entenderle. Hay otras presuntas contradicciones encontradas en la Biblia según los expertos. Hay ciertos pasajes que parecen contradictorios, pero una investigación más a fondo demuestra que ese no es el caso. La ley de la no contradicción, que es la base del pensamiento lógico, establece que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo. En otras palabras, que no puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. O llueve o no llueve. Si uno puede demostrar una posible violación de ese principio en las Escrituras, entonces y solo entonces se prueba que hay una contradicción. Por ejemplo, si la Biblia dijera, lo cual no dice, que Jesús murió crucificado en Jerusalén y en Nazaret al mismo tiempo, esto sería un error demostrable. Al afrontar posibles contradicciones encontradas en la Biblia, es importante recordar que dos declaraciones diferentes pueden diferir entre sí sin ser contradictorias. Hay que diferenciar entre contradicción y diferencia. Nunca mejor dicho. Y la objeción hecha a la fiabilidad de lo que dice la Biblia sobre las discrepancias que se observan en estos pasajes, algunos de ellos paralelos, no tiene el peso que a primera vista podría parecer. Los evangelios, por ejemplo, muestran las características propias de todo testimonio humano. Cuando son varios los testigos, es normal que cada uno sea afectado de modo diferente por el mismo hecho y que varíen los detalles, que es lo que a él más le ha llamado la atención.
no nos llevamos muy lejos, una película. Cuando hay una explosión o cuando hay algún suceso, el reportero o el policía pregunta a los testigos y cada testigo da una versión diferente de lo que ha visto. De la perspectiva, yo estaba en este lugar y lo que vi fue esto. A lo mejor otro testigo estaba en otra ubicación y dice, pues yo vi esto. Me dio la sensación que pasaba esto. Es contradicción, ¿no? Pero su punto de vista en ese momento era diferente. No estaban las dos personas en el mismo sitio o plano, estaban en el mismo lugar, pero no estaban viendo las mismas cosas. Si yo estoy, por ejemplo, de cara a un escenario, yo voy a tener una panorámica del escenario diferente al que va a estar a lo mejor en una esquina del escenario. Va a haber una parte. Por ejemplo, un cantante está en un concierto y al que está delante en primera fila, por ejemplo, le guiña el ojo o le sonríe. Pero a lo mejor el que está en un lateral está en ese concierto, está viendo al cantante, pero no ve ese momento del guiño o de esa sonrisa. No es contradicción, están en el mismo lugar, viendo al mismo cantante, pero la perspectiva de uno es diferente a la de otra. Los testigos o reporteros de noticias que sean espectadores de una serie de acontecimientos nunca los describirán exactamente del mismo modo, detalle por detalle. Si así fuera, sería un complot, una ausencia total de diferencias. Sería sospechoso, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los ciegos de Jericó. Mateo capítulo 20, verso 29, relata que 2 ciegos encontraron a Jesús, mientras que Marcos capítulo 10, verso 46 y Lucas capítulo 18, verso 35 mencionan solo a uno. Y tú dirás, aquí falla algo, porque estos evangelios mencionan a uno y este evangelio menciona a 2. Ninguna de estas declaraciones niega la otra, sino que son complementarias. Supongamos que usted estuviera hablando con el alcalde, por ejemplo, y con el jefe de policía de su distrito, de su ciudad, o del ayuntamiento municipal, no lo sé. Después usted ve a su amigo Pepito, Jaime, y le dice que habló con el alcalde hoy. 1 hora después, usted ve a su amigo Juan y le dice que habló con el alcalde y con el jefe de policía. Cuando sus amigos comparan la información, hay una aparente contradicción. Pero no hay contradicción verdadera. Si usted le hubiera dicho a Jaime que usted había hablado solo con el alcalde, habría contradicho esa declaración con la que le dijo a Juan. Las declaraciones que usted le hizo a Jaime y a Juan son diferentes, pero no son contradicción. De la misma manera, muchas declaraciones bíblicas están en esta categoría. Muchos piensan que encuentran errores en pasajes paralelos que no han leído correctamente. Son personas que están buscando el fallo. Son personas que se fijan en detalles absurdos, que no edifican su vida espiritual. En el libro de los Jueces tenemos el relato de la muerte de Sísara. Te invito a que leas este libro porque es increíble. Es que es un libro de aventuras. Es un libro de traiciones. Es un libro de valientes también. Jueces capítulo 5, verso 25. Este pasaje parece dar a entender que Jael o Jael mató a Sísara con su mazo y la estaca de la tienda mientras éste bebía leche. Jueces capítulo 4, verso 21 dice que ella lo hizo mientras él estaba cargado de sueño. Sin embargo, una lectura detenidamente de Jueces capítulo 5, verso 25 en adelante revela que nos dice que él estuvo tomando leche en el preciso momento del golpe. Y así desaparece la discrepancia. ¿Contradicción? No lo es. Lee bien la palabra. Por otro lado, los escritores, en especial los evangelistas, tenían un propósito correcto que guiaba la selección y a la ordenación de su material, por lo que cada uno destacó los hechos o los detalles que mejor servían a su finalidad.
sin dar demasiada importancia al orden cronológico o a los pormenores. Hay un pasaje, no recuerdo dónde, en los Evangelios, que decía, si hubiéramos escrito todos los milagros que Jesús hizo, no tendríamos libros en toda la tierra. Y tú dices, wow, creo que se ha excedido con esas palabras, ¿no? Suena exagerado. No lo es. El escritor ha escrito en el Evangelio lo que el Señor, lo que el Espíritu le ha revelado. Por ponerte un ejemplo sencillo. El orden de los acontecimientos en Mateo capítulo 8 no es el mismo que en Marcos capítulo 1. Ni constituirá una dificultad para la contradicción. Por ejemplo, los dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Mientras que los dos primeros afirman que ambos malhechores le injuriaban, Lucas declara que solo uno era el que estaba injuriando. El otro parecía que lo defendía, lo que dio lugar a una atinada reprensión por parte del otro. Y tú puedes decir, esto es una contradicción. Un evangelio dice que los dos injuriaban a Jesús. ¿Por qué otro evangelio dice que uno reprenda al otro diciendo, aún no temes a Dios? Este hombre es inocente, no ha hecho nada, nosotros sí que merecemos estar aquí. Y puedes pensar, contradicción. No hay por qué dudar que ambos relatos son ciertos. Lo más probable es que Mateo y Marcos nos refieren la actitud de los ladrones en los primeros momentos que siguieron a la crucifixión, mientras que Lucas nos narra lo ocurrido algunas horas después, cuando uno de los delincuentes, ante lo portentoso del drama que con Jesús como centro estaba teniendo lugar, reconoció tanto su propia indignidad como la grandeza de aquel que no había hecho ningún mal. Hay muchas personas que se apoyan en estos versículos para decir que la Biblia se contradice, ¿no? Las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús. El relato de Marcos capítulo 16, verso 2 dice que las mujeres fueron a la tumba a la salida del sol, mientras que Juan capítulo 20, verso 1 declara que cuando María Magdalena llegó a la tumba estaba todavía oscuro. ¿Contradicción? ¿Por qué? No. Esto se resuelve cuando se tiene en cuenta que las mujeres tenían que caminar una buena distancia para llegar a la tumba. Pues se quedaban en Jerusalén o en Betania. Estaba oscuro cuando salieron del lugar en el que ellas estaban, pero cuando llegaron a la tumba el sol comenzaba ya a brillar. Por eso Marcos habla de la llegada, mientras que Juan se refiere a la salida de ellas. ¿Contradicción? No. Hay que leer bien la palabra. Otra contradicción, la muerte de Judas. La pregunta sobre cómo murió Judas es otro punto importante. Mateo capítulo 27, verso 5 relata que Judas se ahorcó, mientras que Pedro dice en Hechos capítulo 1, verso 18 que cayó y se reventó al chocar contra el suelo. Las dos declaraciones son en verdad diferentes, pero no se contradicen. Ambos relatos son verdaderos y son complementarios. Posible reconstrucción que haríamos nosotros, o por lo menos que haría yo. Judas se cuelga de un árbol en el valle de Hinnom. Después de colgar allí, por un tiempo la rama del árbol se quiebra, o el lazo cede, y Judas cae por el precipicio, y su cuerpo se despedaza. La caída pudo haber sido antes o después de la muerte. Ambas situaciones se acomodan a esta explicación. Y esta posibilidad es completamente natural si se examina el terreno del valle de Hinnom. Desde el fondo del valle se pueden ver mesetas rocosas de 8 a 13 metros, como las que tenemos aquí en España, en la península. Vaya mesetas tenemos, vaya montañas, sobre todo en la zona central. Todavía hay árboles que crecen alrededor del acantilado y hay una superficie rocosa en el fondo. Te invito a que veas las imágenes de este lugar, del valle de Hinnom. Y es importante recordar que no se nos dice cuánto tiempo permaneció Judas colgado al árbol, ni cuán avanzado era el estado de descomposición de su cuerpo antes de la caída.
pero no es una contradicción. Si uno dice que se ahorcó y el otro dice que se partió al caer al suelo, es porque se ahorcó y a lo mejor con el tiempo se rompió la rama del árbol y cedí y cayó. No es una contradicción. Hay muchas personas. De hecho, hemos recibido mensajes diciendo que en la Biblia hay una contradicción sobre el tema de la esclavitud de Israel. Con respecto a cuánto tiempo duró la esclavitud del pueblo de Israel, tenemos que el Señor le dijo a Abraham que su descendencia sería oprimida, ¿cuántos años? 400. Génesis capítulo 15, versículo 13. Moisés nos dice que los hijos de Israel habitaron en Egipto 430 años. Éxodo capítulo 12, verso 40. Y ya muchos dicen que esto es una contradicción. Y yo me pregunto, ¿por qué? No hay contradicciones en la Biblia, sino complementos que han de ser tomados en cuenta. Recuerda que cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, no fueron esclavos inmediatamente, sino que gozaron de los favores de Egipto y les fue dada la tierra de Gosén. Génesis capítulo 47, verso 6. Si 400 años fueron esclavos y 430 años habitaron en Egipto, esto quiere decir que el mismo tiempo de los israelitas vivieron en Egipto, ese tiempo, como residentes legales, bajo la protección del faraón, amigo de José, fueron 30 años. 30 años que vivieron bien en Egipto. Pero claro, luego se levantó un faraón que no conocía a José. Y esos siguientes años fueron los de la esclavitud. 430 años vivieron en Egipto, 30 años con la libertad entre comillas y los 400 esclavos porque el faraón que se levantó no conocía a José. No es una contradicción. Por último, Marcos cita dos profecías, una de Malaquías y otra de Isaías. Pero ambas las atribuye a Isaías. Marcos capítulo 1, verso 2 cita dos profecías. Una de Malaquías y la otra de Isaías, como te decía. Aquí el error, entre comillas, lo que dicen los estudiosos, los eruditos de la palabra, los que dicen saber todo, dicen que hay una contradicción. Pero se desvanece si tenemos presente la práctica normal entre los judíos de citar textos de varios profetas bajo el nombre del principal de ellos. Este es el mismo caso presentado en Mateo capítulo 27, verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando parece que fue Zacarías quien hizo esa predicción. Zacarías capítulo 11, verso 12 y 13. Sin embargo, la última parte de la profecía mencionada en Mateo, con respecto al campo del alfarero, no está en el libro de Zacarías. Mientras que en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 17, sí se menciona la señal del alfarero y el barro. Y en el capítulo 19, verso 1 y 2, se señala que el campo del alfarero quedaba en el valle de Hinón. ¿Recuerdas ese valle? Allí es donde murió Judas. Podríamos añadir otros ejemplos y veríamos que prácticamente en todos los casos las discrepancias no son contradicciones encontradas en la Biblia. Hay otras presuntas contradicciones y errores en la Biblia, según algunos, pero los ejemplos dados son suficientes para mostrar que no hay errores en la Biblia. El error siempre está en nuestro entendimiento. Queremos saber todo. Nuestro entendimiento es retorcido, es oscuro. El error siempre está en nuestro entendimiento de la Biblia, nunca en la palabra de Dios. La Biblia es absolutamente exacta, es infalible. Qué importante es que estudiemos la Biblia. Qué importante es que comprendamos su mensaje. Nunca debemos intentar cambiar en lo más mínimo la palabra de Dios. Nos creemos expertos de la materia, ¿verdad? Pídele al Señor, órale.
que te dé revelación, que te abra el entendimiento para entender la palabra de Dios. Es tiempo de despertar. Es tiempo de leer la palabra de Dios, medita en ella. Es el manual de instrucciones del cristiano. Durante años y años han perseguido la palabra de Dios. La han intentado destruir y no ha podido. Hay muchos hermanos que les gustaría tener una Biblia y no la tienen. Y nosotros que la tenemos, no la aprovechamos, no la disfrutamos, no nos deleitamos en ella. Es más bien, leemos la Biblia para buscar fallos, para apoyarnos en ciertos versículos, versículos que nos levanten el ánimo, versículos que tratan sobre el noviazgo, versículos que tratan sobre algunos temas, pero nunca nos detenemos a escudriñar la palabra. Qué bueno que puedas hacer estudios bíblicos sobre la palabra, qué bueno que al acabar el día abras tu Biblia y medites en ella. A mí antes me gustaba leer la Biblia en un año, pero me di cuenta que era, opinión personal, un error. Porque uno quiere ya subrayar, ¿verdad? Poner una X. Ya me he leído Mateo capítulo 1, Salmo 1, y eso de leer la Biblia en un año a veces te quita el que te detengas en cada versículo y lo escudriñes. Por supuesto que puedes leer la Biblia en un año. Por supuesto que puedes seguir ese tipo de lectura que te dice, lee Mateo capítulo 1. Hoy martes, miércoles o jueves lees este capítulo, mañana este. Claro que lo puedes hacer así. Pero detente en leer cada versículo. Si la lectura de la Biblia en un año te dice, lee Mateo capítulo 1, léelo detenidamente. No te lo leas rápido para pasar al siguiente capítulo. Escudriña cada versículo. Porque a lo mejor un versículo sencillo, como por ejemplo Jesús lloró, o Jesús descendió a Jerusalén o subió a Jerusalén, por ejemplo, te puede decir el Señor alguna palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no se contradice. Por eso, escudriña la palabra. Léela. Y si no sabes por dónde empezar, hazlo por los evangelios. No empieces por el libro de Apocalipsis, porque al final te va a generar más dudas y vas a encontrar ese temor humanista y vas a decir, esto no me gusta. Empieza por los evangelios, conoce la persona de Jesús. Disfruta la palabra y te darás cuenta que en ella no hay contradicción. Pero sobre todo pídele a Dios que te dé entendimiento para entenderla. Te adoro hoy. En ti confío, no temeré. Quizá las flores ya no florecerán más. Tu palabra no cambiará. Tu palabra rompió mis sido fiel. Naciones cantan y te adorarán. El Verbo es Cristo y habita aquí en gloria, con gracia y verdad.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Acabas de escuchar a Marcos Witt con el tema musical Tu Palabra. Saludamos a nuestro gran amigo Asier, que nos está escuchando en esta mañana. Josele, buenos días. Y además nos da puntos interesantes que acabamos de mencionar, de las contradicciones, supuestas contradicciones que hay en la Biblia según algunas personas. Y ha dado varios puntos interesantes. Caín se casó con alguna de sus hermanas, ya que la Biblia dice claramente que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas aparte de Abel, Caín y Set. Primer punto que nos da Asier. Si cierras un ojo y abres el otro, lo que ves no es del todo igual, pero estás viendo lo mismo. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Josele, ¿quién es el del que desde el principio quiere usar la palabra de Dios para apartar a la gente? Es el mismo que le dijo a Eva: Dios es esto, mira, no vas a morir. Eso es lo que cuando comas de ese fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Curiosamente, es el mismo modus operandi que usa Satanás siempre. ¿Cómo tentó a Jesús? Si postrado me adoras, te daré todos estos reinos, ¿verdad? Y a Eva le estaba diciendo prácticamente lo mismo. Le estaba diciendo, mira, serás como Dios. Satanás quería el trono que no le correspondía a él. Gracias, Asier, por estos comentarios. Y como decíamos, ora a Dios, que te abra el entendimiento, escudriña la palabra de Dios para poder cada día entenderla. Noticias en Radio Solidaria. Saludos y buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias. Noticias de última hora que vienen a través de los periódicos nacionales. En unos minutos la previsión del tiempo. Empezamos el repaso a la actualidad con los titulares del periódico El Mundo. Sánchez exhibe su bloque de futuro con RC y Bildu. Inicia suprimir la sedición y Otegi se jacta de que parte con los que quieren marcharse de España. Las cuentas ponen en manos del gobierno una cifra récord de gasto en un año electoral clave. Vemos la imagen de Pedro Sánchez ayer sonriente durante la última jornada del debate. De 500 euros a 200 en un año. Este es el crypto crash que atrapa a los inversores. Las plataformas aumentan las promociones para detener la huida de los ahorradores. María Hernández es la que nos presenta la noticia. En deportes, Portugal vence a Ghana por 3-2 y Cristiano hace historia, mientras que Brasil se impone a Serbia 2-0. Un hombre que violó a su hija entre los 3 nuevos beneficiados por el Sí es Sí. Los filósofos se rebelan también contra la nueva selectividad por la disolución de contenidos. Por último, ámbito internacional, Alemania al límite para acoger a más ucranianos. Si quieres más información de estas noticias, elmundo.es.
Llega el periódico El País. Estas son sus noticias. Los trabajadores tendrán 5 días al año para cuidar a familiares. La ley ampliará la ayuda de 100 euros a madres de niños de hasta 3 años. La imagen del periódico para los astronautas españoles. Soñamos con ir a la Luna, pero no llegaremos a Marte. La entrevista al completo a través de este periódico. Brasil presenta su candidatura. Mundial de Qatar. Richarlison resuelve el debut ante Serbia 2-0. Esto es en la sección deportiva. Aquí en España el gobierno afianza su mayoría con el presupuesto y la sedición. Los dos proyectos reúnen 187 votos a favor en el Congreso. La Unión Europea prevé que el empleo resistirá mejor esta crisis que las anteriores. Noticias que nos presenta este periódico. Si quieres más información, elpaís.com. Nos vamos al periódico La Razón, que también ofrece la sección deportiva. Luis Enrique y su cuerpo técnico sofocan la euforia después de la goleada con Costa Rica. Cristiano Ronaldo, el primer jugador que marca en 5 mundiales en la victoria de Portugal 3-2. Por cierto, penalti dudoso. Muy dudoso, ¿eh? Se han producido otros penaltis en este mundial y la verdad que el VAR ni los ha ojeado ni los ha analizado bien y está generando mucha polémica. Bueno, es que lo del VAR ya viene de lejos, ¿eh? Hay un VAR que en teoría debería corregir los errores humanos, pero es que al final lo deja peor. Los 2 goles de Richarlison dan pistas del potencial de Brasil. Victoria 2-0. Hoy viernes continúa el Mundial. El Congreso da el primer aval a la sedición y Sánchez abre la puerta a la malversación. La bronca por Montero distrae el foco de su soledad y de la petición de responsabilidades por el sí es sí. Otegi se jacta de ser la única vía del presidente del gobierno para aprobar los presupuestos. La imagen del periódico para el CEO de Telefónica, que abordó algunas de las mayores preocupaciones sobre el avance tecnológico. Con el tráfico de datos se está expropiando parte de nuestra identidad. Ucrania no se rinde ante el terror energético ruso. El ataque a redes eléctricas es un crimen contra la humanidad. Declaraciones de Zelensky. Vemos la imagen en miniatura de refugiados caminando a oscuras. Estos son algunos de los titulares que presenta el periódico La Razón. Si quieres más información, larazón.es. Llega el periódico ABC. El gobierno impone por ley hasta 16 tipos de familia. El anteproyecto del Ministerio de Belarra prohibirá que los padres limiten el acceso de sus hijos a actividades escolares que difundan la diversidad familiar. Esta es la primera noticia que nos presenta este periódico. Noticia que los cristianos tenemos que compartir sí o sí. El gobierno impone por ley hasta 16 tipos de familia. Pareja de hecho, personas unidas en matrimonio, familia biparental, familia joven, familia inmigrante, personas que vivan solas, familia reconstituida, familia múltiple, familia retornada, familia transnacional, familias en el exterior. El Consejo General del Poder Judicial rechaza por unanimidad el intento de Podemos de equiparar el maltrato animal y al humano. Vocales conservadores y progresistas coinciden en alertar del riesgo de que la hipergravación de condenar rompa el criterio de proporcionalidad en las penas. Son 2 titulares que ofrece este periódico. Hay muchos más en abc.es. Por último, el periódico La Vanguardia. El Clínic atiende un 51% más de agresiones sexuales que el año pasado. Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Me empujó hasta la cama, me bajó los pantalones, me violó. Es la entrevista que ofrece el periódico La Vanguardia. Sánchez se garantiza la legislatura con sus terceros presupuestos.
Partido Socialista y Unidas Podemos logran una mayoría absoluta de 187 votos para las cuentas y se aseguran los sufragios para derogar el delito de sedición. Por último, la larga guerra de Ucrania vacía arsenales en todo el mundo. Si quieres más información, lavanguardia.com. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Terminamos este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. Desde este viernes comenzará a intensificarse el viento de tramontana que afectará sobre todo el sábado a la zona de Ampurdán y Menorca, donde el aviso por fenómenos costeros es de nivel naranja. Las olas más altas podrían llegar a los 8 metros. Sol y frío para este fin de semana. Fin de semana, en algunos puntos del país, invernal. Con la retirada de la nubosidad, las temperaturas nocturnas serán mucho más bajas. El sábado las mínimas continuarán en descenso y podrá haber heladas en ciudades típicamente frías del interior como León, Burgos, Soria, Cuenca o Teruel. El sábado no se esperan precipitaciones significativas, por el contrario el domingo sí que podrán llegar lluvias. En la costa gallega lloverá desde primera hora. Por la tarde las precipitaciones se habrán extendido por todo el noroeste hasta el País Vasco, Castilla y León y el norte de Extremadura. No esperamos que la situación de altas presiones dure más de 72 horas. Y a partir del próximo lunes, el centro de altas presiones se va a retirar hacia el oeste y habrá una entrada de aire más frío. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones durante el fin de semana. El domingo las máximas podrían ser algo más altas que el sábado. Sin embargo, a partir del próximo lunes habrá como un tobogán térmico y notaremos cómo el invierno está cada vez más cerca. La previsión del tiempo para este viernes y para el fin de semana. Con todo lo que te he dicho, abrígate mucho, ponte un buen chubasquero y precaución al volante. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos.
Hemos repetido la cuña 2 veces hace unos minutos y ahora para que no se nos olvide. Si queréis más información, solo tenéis que prestar atención a los teléfonos que puedes escuchar en cada cuña publicitaria, poneros en contacto con nosotros y os podemos facilitar también más información a través de correos electrónicos. Las 9:02, 8:02 en las preciosas Islas Canarias. Estás en el Magazine de Amigos. Buenos días. Y sí, es viernes. El cuerpo lo sabe y tú también, ¿verdad? Yo lo sé bastante bien. ¿Y tú? ¿Sabes que es viernes? Seguramente tienes que trabajar. Seguramente tienes que hacer un viaje largo. A lo mejor estás en casita. Si es tu caso, buenos días. Mucho ánimo. Es viernes. Radio Solidaria. Una radio comprometida. Para iniciar esta segunda parte del programa tenemos con nosotros a Estíbaliz Andino con el espacio La Palabra para hoy. La palabra para ti hoy. Nunca pierdas tu pasión por Dios. La pasión por tu casa me ha consumido, dice Salmos 69:9. Pregunta: ¿eres apasionado por Dios o simplemente pasivo? Hay una diferencia entre ser apasionado o pasivo. Mira los pasos que llevaron a Pedro a negar a Jesús. Paso 1. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de vosotros como a trigo, pero yo he suplicado en oración por ti, Simón, que tu fe no falle. Así que cuando te hayas arrepentido y vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esto está en Lucas, capítulo 22. Jesús advierte a Pedro de que es un objetivo, pero tal vez Pedro no le prestó atención o no lo creyó. Paso número 2. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Cristo, pero notarás que ahora lo sigue de lejos, a distancia. Paso número 3. Una sirvienta dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó y dijo: mujer, ni siquiera lo conozco. Paso número 4. En este momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron por la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante por la mañana, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Así es como funciona. Primero asumes que no caerás, así que no estás preparado para el ataque de Satanás cuando llegue. Luego permites que los problemas y las presiones de la vida te hagan olvidar que tu primer compromiso debe ser siempre con el Señor. Finalmente terminas derrotado espiritualmente. Dices: eso nunca me pasará a mí. Eso es lo que dijo Pedro, eso es lo que pensó. La razón por la que Satanás ha deseado tenerlos es porque él sabe que cuando se apasionan por hacer la voluntad de Dios, serán imparables. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.
plantado junto a corrientes de agua, por eso no me he secado, no. Siempre tú me has dado el alimento, todo lo que necesito, cada día eso y mucho más. Dice que yo no lo merezco, y aunque no soy perfecto, con tus brazos abiertos siempre estás para mí. Y aunque conoces mis defectos, mi corazón dispuesto es más que suficiente para ti. Por eso quiero una vez más decir que eres el dueño de mi vida, que pertenezco a ti, yo vivo para ti, my love. Tú haces florecer mis mañanas, tú llenas de esperanza mi alma, y yo soy la hija que al padre clama. Abba Padre, Abba Padre. Mañanas, tú llenas de esperanza mi alma, yo soy la hija que al Padre clama. Abba Padre, Abba Padre. Solo tú me haces florecer cada día. J-Love presentando el tema musical Florecer. Hoy en día es importante estar siempre conectado. Por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita RTV Solidaria y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más fácil y cómoda. Con esta aplicación puedes disfrutar de toda la programación de Amigos, puedes disfrutar de toda la programación de Radio Solidaria. Además, la aplicación te permite conectar a Solidaria TV. Gracias a la aplicación puedes ver, por ejemplo, la tertulia que vamos a ofrecerte en un ratito en este magazine de Amigos. Tertulia con invitados, tertulia que podrás ver a través de esta aplicación RTV Solidaria. La aplicación también te permite conectar a Librería Los Olivos. También te permite conectar a Visual 77 Producciones. También la aplicación te permite, por ejemplo, acceder a los podcasts en iVoox, en YouTube o también en radiosolidaria.com. Podrás acceder al WhatsApp del programa. Podrás ponerte en contacto con nosotros. Lo tiene todo. RTV Solidaria. ¿Es la aplicación que necesitas? Es la aplicación que también tu móvil necesita. Descárgatela y acompáñanos cada mañana. No solo con Amigos, sino cada día con la programación que te ofrece Radio Solidaria y que también te ofrece Solidaria TV. Al día de hoy la gente ya no quiere ver la televisión. ¿Sabes por qué? La mandataria local destacó esta jornada. Solidaria TV, un canal que edifica con una programación que no está influenciada por todo lo que el mundo quiere ver, sino por lo que el mundo necesita ver. Solidaria TV, sintonízalo ahora en tu TDT. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack, but now there's no looking back. I'm moving forward 'cause I know I got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now. No fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 now.
control. My soul is untouchable because you've already won me. My victory is not in this flesh and bone. It's in the cross and I know nobody's taking it from me. I got my armor now, no fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. Now I'm bulletproof because of you, because of you. And now I'm bulletproof because of you, because of you. You love me away. Now I'm not afraid, no matter what the world may say or what they do. I am bulletproof because of you, because of you. And I don't have to fear no more, worry no more. I don't have to fear no more, worry no more. And I don't have to fear no more, worry no more. I don't have to fear no more, worry no more. Bulletproof because of you, because of you. And now I'm bulletproof because of you, because of you. You love me away. Now I'm not afraid, no matter what the world may say or what they do. I am bulletproof because of you, because of you. Radio Solidaria, tu radio amiga. ¿Cómo puedo creer en Dios? Que Dios no se hace evidente. Si sufren los inocentes. Ya sé, una muleta intelectual. existió Jesucristo. Resurrección no es un mito. ¿Son todas las religiones igual? Está la iglesia llena de hipócritas. Enunciarnos de la Biblia. ¿Existe Dios? Las razones de la fe. Un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. Si Dios es bueno, ¿no perdonará a todos? Todas las religiones están de acuerdo en que tenemos un problema para llegar a Dios. Llámese karma negativo o pecado o corrupción. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando nos encontremos con Dios cara a cara? ¿Hará la vista gorda con todos? El tema del perdón de Dios puede parecer complejo. Por un lado, anhelamos que exista la justicia. Todos queremos un mundo donde haya justicia final, porque si no, Hitler y Stalin se rieron de todos nosotros, ya que nunca pisaron una cárcel. Millones de injusticias quedarán impunes si después de la muerte no hay justicia. La Biblia dice que sí hay justicia, porque Dios es un Dios justo y se va a encargar de que todas las atrocidades, todas las mentiras y toda la corrupción de este mundo sean juzgadas correctamente. La Biblia dice que sí hay justicia, porque Dios es un juez justo y se va a encargar de que todas las atrocidades, todas las mentiras y toda la corrupción de este mundo sean juzgadas correctamente. Y eso es un gran alivio para todos aquellos que sufren injusticias en silencio. Todo saldrá a la luz aquel día cuando estemos delante de Dios. Saber que habrá justicia trae esperanza, sobre todo al oprimido. Sin embargo, querer justicia es una espada de doble filo, porque significa que todos vamos a ser juzgados por todo lo que hemos dicho, pensado y hecho. No sirve de nada decir, yo no he matado a nadie ni he robado nada. Claro,
Nos gusta compararnos con los asesinos o los políticos corruptos. Pero ¿qué pasa cuando comparas tu vida con la vida perfecta que vivió Jesús? Es evidente que todos somos injustos y tendremos que responder por nuestras injusticias. Si Dios es justo, estamos todos perdidos. No hay escapatoria. Quizás estás pensando, pero Dios es bueno y me perdonará. ¿Sabes? Sí, Dios es amor y Dios es bueno, pero precisamente porque es bueno y justo no puede mirar para otro lado. Si un juez ve que un violador se arrepiente y confiesa y promete no volver a hacer daño a nadie y le dice, bueno, soy un juez bondadoso, yo soy muy comprensivo y como veo que estás arrepentido de verdad, te voy a perdonar, puedes irte. ¿En qué le convertiría eso? Piensa en la víctima y su familia. Sería el juez más injusto de la historia. Eso se llama perdón a costa de la justicia. Y no hay nadie que piense que sea una buena idea. De la misma forma, si Dios nos dijera a todos, te perdono, sin ningún tipo de consecuencia, sería el juez más corrupto de la historia. Pero Él no mira para otro lado. Cuando alguien comete una injusticia, queremos que pague por ella. Pero es que aunque perdonemos, alguien tiene que seguir pagando por ella. Fíjate, si alguien te rompe el faro del coche, aunque le perdones, tendrás que reponerlo tú o hacerle pagar a él. Si alguien te roba el móvil, aunque le perdones, alguien tiene que comprar otro. Incluso cuando alguien te insulta, aunque le perdones, hay un precio emocional y psicológico que lo absorbes tú. Hay una reparación, hay un coste. El perdón siempre implica pagar un precio, sea físico, emocional o espiritual. Las malas noticias son que Dios es bueno y es justo y todos tenemos que pagar por nuestras ofensas. Pero las buenas noticias son que Dios es amor y Él ha ofrecido una solución. Nos perdona, pero no lo hace saltándose la justicia, sino a través de su justicia. ¿Cómo? Pagando Él por nuestras ofensas. Jesús paga con su vida para rescatarnos del castigo y lo hace muriendo en una cruz, la muerte que merecemos por haber echado del cuadro al Dios de la vida y haber roto todas sus leyes. Él es el héroe que recibe la bala por ti, porque te ama. Si todo el peso de la justicia cayera sobre ti y sobre mí, nos aplastaría, pero aplastó a Jesús. Y en la cruz, Dios te ofrece la increíble posibilidad de recibir perdón. ¿Has experimentado el perdón de Dios? Lo necesitas. Sin el perdón de Dios estás solo ante la justicia y te aseguro que te va a aplastar. La Biblia dice que si te reconoces injusto, te arrepientes y acudes a Jesús confiando en que Él es tu única esperanza, serás perdonado gracias a la justicia que Él ha hecho por ti. ¿Tienes más preguntas? Puedes mandarlas a info@fundacionrz.es. También puedes visitarnos en fundacionrz.es. Él es Andy Wickman. Los viernes a esta hora de la mañana presenta Las Razones de la Fe. Este espacio estará disponible en unos minutos en radiosolidaria.com. Buenos días, José, les saludos desde Mallorca, soy Dolores. ¿Me podías poner la última alabanza de Funky? Muchas gracias y bendecido viernes para todos. Un saludo para Victoria. Hay amores, amores que perduran para siempre, amores que terminan de repente, amores que faltan por conocerse. Y de beca y amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó. Y ahora sigo tu paso donde me lleve, tuyo en mi corazón. Sigo tu paso donde me lleve, voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó. Y ahora sigo tu paso donde me lleve, tuyo en mi corazón. Sigo tu paso donde me lleve, tuyo en mi corazón. De ti nada me separa, ni lo alto ni lo más profundo. Y si nada me quedara, yo no me alejo ni por un segundo, porque un día contigo es mejor que mil sin ti. Esto que yo siento es porque
hoy tengo el amor tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó y ahora sigo tu paso donde me lleve, tuyo en mi corazón. Sigo tu paso donde me lleve, voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo que me salvó y sin orgullo me perdonó. Perdido estaba y me encontró, viví herido y me sanó y ahora sigo tu paso donde me lleve, tuyo en mi corazón. Sigo tu paso donde me lleve, tuyo en mi corazón, son. Si tienes problemas de drogas, no te rindas. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902-444-117. remar.org. Llévanos siempre en tu bolsillo. Descarga la app gratuita RTV Solidaria. Ahora puedes ser solidario y cuidar el medio ambiente. Deja tus tapones de plástico en cualquiera de las iglesias Cuerpo de Cristo en Madrid, oficinas o rastros de Remar, para beneficio de los comedores sociales y ayudar con el reciclaje. Contáctanos en el 918-788-719 o mándanos un mensaje por WhatsApp al 680-558-249. ¿Estás cansado de regalar siempre lo mismo? Uy, unos calcetines de nuevo. Justo lo que quería. Es tiempo de regalar algo original y diferente. Entra en visualprint.es y encuentra algo original, auténtico y personalizado. Camisetas, tazas, gorras, sudaderas y mucho más. Llámanos al 600-402-742 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. 19.000 niños mueren al día por causas evitables. La desnutrición es una de las principales causas de mortandad infantil. La crisis se ceba con la infancia. En los países en desarrollo, más del 50% de las familias con niños viven bajo el umbral de la pobreza. Ellos son inocentes. Apadrina un niño. Desde 18 euros al mes. Programa de apadrinamiento de niños. 902-444-117. Remar.org es una ONG para el desarrollo, nacida en España y que mantiene centros y hogares de acogida en más de 70 países. Si eres responsable o propietario de alguna empresa, tenéis sobrantes de stock, productos descatalogados, mobiliario, maquinaria o vehículos sin uso, llámanos y nos hacemos cargo. Ayúdanos, ayúdalos. Remar.org 902-444-117. Todos los seres humanos queremos ser felices, sin duda alguna. Pregúntate, ¿tú quieres ser desgraciado? Espero que no digas que sí. Pues desgraciado es aquel que está al margen de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la bendición en todas las áreas. Pero si queremos ser felices, tenemos que entender una cosa, que tendremos la felicidad que damos. Esa es la felicidad que vamos a cosechar, porque lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ya es hora de que las personas entiendan que la verdadera religión es amar. Déjense de historias, déjense de teorías, déjense de rituales, de ritos, y aprendamos a amar. Y amar es dar. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, lo dio. Así también nosotros hemos de darnos por amor a Dios y al prójimo. Ese es el verdadero evangelio y esa es la verdadera felicidad, amar y ser amado. Y Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Este es el mensaje del evangelio verdadero, con hechos. Que el fruto del Espíritu Santo del amor sobreabunde en tu corazón, en tu boca, en tus manos, en toda tu vida. Hay muchos que están esperando que les demos el oportuno socorro en el amor de Cristo.
Que el Señor lo bendiga. Atención, pregunta, ¿qué sonido sigue a este? Si estás pensando en una colisión, has acertado. Con lluvia pisa el freno con suavidad para evitar el aquaplaning, pon las luces y aumenta la distancia de seguridad. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tu televisión limpia y diferente en solidariatv.com. Y continuamos con la programación de Amigos. Entramos en la segunda parte de esta segunda hora del programa. Llega el espacio Estudios Vida. Tenemos con nosotros en esta mañana a nuestro siguiente invitado, Cristóbal Linero. Él va a presentarnos un ratito un espacio de reflexión. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué rico que otra vez más podamos estar de verdad compartiendo de estas inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como hemos estado compartiendo en estos días atrás, hemos estado compartiendo en cuanto al nacimiento de Jesús, cómo Él fue engendrado, aún cómo Él nació, incluso cómo Él vivió eso hasta los 12 años, estuvimos compartiendo la semana pasada. Pero quiero hacer un alto aquí, como se suele decir, y quiero compartir, digamos, el resultado de esa encarnación y qué es lo que Dios pretendía, cuál era el propósito y el plan de Dios, ¿no? Entonces quisiera hablar cómo realmente nosotros, el propósito que había en el Señor es que nosotros fuésemos participantes de la naturaleza divina y de que como perdimos esa oportunidad, como aquel que dice, de comer del árbol de la vida y ser uno con el Señor en el principio, el Señor vino. El propósito de esa encarnación vino para recobrar a la humanidad. Y entonces el resultado de ese recobrar es que Él llegó a ser ese espíritu maravilloso y representado por el olivo, digamos, que da ese aceite divino, y la vid verdadera como ese vino. Entonces quiero compartir algo de esto, ¿no? Y dice que el olivo representa a Cristo como aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y dice que fue lleno del Espíritu representando ese aceite de oliva. Ese aceite de oliva que procede del olivo era usado para honrar a Dios y a los hombres, como veremos ahora en unos versículos de Jueces. También la vid representa a Cristo como aquel que se sacrificó, dice, a sí mismo a ser exprimido en la cruz para producir ese vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Qué maravilloso de que este Cristo maravilloso, Él llegó a ser ese espíritu y llegó a esa vid verdadera para que nosotros pudiésemos participar de Él. Dice también que todo lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza, dice que contradice toda la naturaleza del Señor. Nuestra naturaleza es la naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza del Señor es una naturaleza divina, espiritual y santa. Por eso tengo aquí un punto, unos versículos que dice, el versículo 5:15, capítulo 5:16, dice, digo pues, andar por el Espíritu y jamás satisfaréis los deseos de... Y el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu dice que esto se opone entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos, dice, lo que nosotros queramos, sino lo que realmente nos guíe el Señor. Y hay un versículo aquí también en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, dice, por medio de las cuales, dice que Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice, para que por ellas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Maravilloso.
Qué bueno que el propósito de esa encarnación, de ese vivir humano de Cristo, era que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y vamos a hablar algo también en cuanto a nosotros, como esa rama silvestre, fuimos injertados en el buen olivo y también esa vid verdadera. Por eso, a fin de que nosotros, hermanos, podamos participar de ese olivo como riqueza, nosotros, nuestra vida natural, dice que nosotros necesitamos ser cortados completamente de nuestro viejo trasfondo, de nuestras viejas historias, de nuestra vieja vida, de nuestros viejos hábitos y aún de nuestras viejas costumbres, como esa rama silvestre, ¿verdad? Hay aquí unos versículos que nos confirman este texto que os he hablado, compartí, que es en Efesios 4, 22 al 24, que dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos orar, Señor, quiero despejarme de mi viejo hombre. El 23 dice, hijos, renovéis en el espíritu de vuestra mente. Señor, en esta mañana renueva en el espíritu de nuestra mente. Y dice el 24, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Así que, hermanos, a fin de que nosotros podamos experimentar el hecho de ser cortados de nuestra vieja manera de vivir, disfrutar la experiencia de ser injertados en este Cristo maravilloso, nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que podamos invocar el nombre del Señor y también podamos orar y leer su palabra. Es una de las maneras que podemos realmente disfrutar el ser injertado, de verdad, invocar el nombre del Señor. Y hay un versículo en Romanos 10:18 dice, ¿qué dice? Y sigue continuando el versículo, cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que proclamamos. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Y en cuanto dice invocar el nombre del Señor, hemos leído antes, y también orar, leer la palabra. ¿Y qué versículo nos puede nosotros respaldar de que necesitamos orar, leer la palabra? Muchas veces no sabemos qué orar. Oramos y nuestra mente se va, como se suele decir, por los cerros de Úbeda. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, como dice aquí en Efesios 6:17, y recibí el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Dice, el cual es la palabra de Dios. Y el 18 dice el versículo, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Podemos orar, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es el Espíritu. Señor, lléname de tu palabra. Qué maravilloso de que hoy podemos orar la palabra. Tenemos 66 libros para orar. Y es algo maravilloso. Y esa palabra se hace vida en nosotros. En Romanos 11 nos hace ver de que hemos sido injertadas como ramas de olivo en el olivo. ¿Con qué propósito? Para dar oliva y aceite. Y ese aceite dice que alivia y el cual representa al Espíritu Santo. Y también en Juan 15 se revela también de que somos los pámpanos de Cristo como vid. ¿Con qué propósito? Para dar uva, a fin de que podamos producir, dice, vino vigorizante que representa esa vida divina. Como podemos ver, que ahora leeremos en Lucas 10, dice que el buen samaritano echó aceite y ¿qué? Y vino en las heridas del moribundo. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser participantes. Ese es el resultado. Por eso hemos estado 4 veces compartiendo en cuanto a la encarnación, el propósito de Dios, y también estuvimos hablando en cuanto a ese nacimiento del niño Juan, el cual iba a cambiar la era, iba a preparar el camino, como realmente él rompió todas las tradiciones. Maravilloso.
En Juan dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, oh, qué advertencia más maravillosa, dice, nada podemos hacer, nada podéis hacer. Y entonces aquí en Lucas, en el capítulo 10, 33 al 34, dice, pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él, dice, y viéndole, aquel moribundo que estaba allí en la cuneta, y viéndole, dice que fue lleno de compasión. Oh, qué maravilloso. Hermanos y hermanas, hoy nosotros somos participantes de ese olivo, de ese aceite, de ese vino, para que nosotros podamos ser compasivos con las personas. Y entonces dice, y entonces acercándose, dice que vendó sus heridas. ¿Y qué le echó? Dice, aceite y vino. El aceite tipifica hoy el espíritu, lo suavizó, y el vino y es también para desinfectar y para alegrar. Y dice que lo puso en su propia cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Dónde? A la iglesia. Maravilloso. Y cuidó de él. Él está cuidando de cada uno de nosotros. Señor Jesús, el aceite y el vino juntos llega a ser sanidad para las personas. Cuanto más permanecemos nosotros en el Señor, invocamos el nombre del Señor, oramos y leemos la palabra, más oliva, más aceite y más uva para que nosotros podamos ser aquellos que producimos aceite y vino. ¿Para qué? Dice, para echar a las personas que han sido heridas interiormente y que están deprimidas y desilusionadas. Oh, Señor Jesús, haznos esas tales. Hagamos el corazón de los deprimidos. Hermano, hoy la vida del Señor está en nosotros. Ese fue el resultado de esa encarnación. Él no se frustró, Él no se desanimó, Él realmente vino a recobrar a nosotros lo que se había perdido. El aceite que había sido procedía del olivo era usado para honrar a Dios y a los hombres. Y hay un versículo en Jueces que ahora lo leeremos, que lo cual significa, dice, que los que andan por el Espíritu honramos a Dios y también a los hombres. Por eso dice que los que ministran el Espíritu honran a los hombres. Maravilloso. Mira el versículo que dicen los Jueces. Los árboles estaban buscando otro árbol que reinara sobre ellos, otro árbol porque estaban desorientados, igual como incluso el pueblo de Dios, buscando otros reyes como las naciones. Pero qué maravilloso de que hoy nosotros tenemos que estar centrados y con la vista en el Señor. Mira lo que dice los árboles. En el capítulo 9, versículo 8 y 9, dice el versículo así. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre sí, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió, yo he de dejar mi grosura, lo cual son honrado por mi Dios y por los hombres, para ir a mecerme encima de los árboles. No. Por eso, hermano, no tenemos que buscar posición, no tenemos que buscar reinado, no tenemos que buscar otra cosa, sino producir este aceite maravilloso y divino. Por eso Pablo decía, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, dijo Pablo en Gálatas, andemos también por el Espíritu, el cual dice que nos hizo ministros competentes. Hermanos y hermanas, somos ministros competentes de un nuevo pacto, pero ministros no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Señor, queremos ser aquellos que vivificamos. Hay otro punto aquí, el de la vid, y ya termino ahora. Dice que el vino procedente de la vid era usado para alegrar a Dios y a los hombres. Y ahora también en Jueces 9, en el 12-13, también habla de lo que igual como el aceite. También dice, lo cual significa que los que disfrutamos a Cristo como la vida, dice que se sacrifica y se vigorizan
necesitamos alegrar a Dios, y a quien ministra a Dios como la vida y vigoriza, dice que alegramos a los hombres. Maravillosa. Dice, entonces dijeron luego los árboles a la vid. Primero se lo dijo al olivo y después se lo dice a la vid. Dice, ven tú y reina entonces sobre nosotros. Y la vid le respondió, yo he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir y mecerme sobre los árboles. No, Señor Jesús. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ser aquellos que participamos de la vid verdadera, aquellos que participamos del buen olivo. Nosotros éramos esas ramas silvestres, pero el propósito de Dios, que como he dicho otras veces, no se frustró, no se desanimó, sino que Él quiere vencer al enemigo por medio de su criatura creada, que somos nosotros. Él pudiera en un momento decir, ¡bum!, y quita al enemigo del medio y todo cambia. Pero Dios quiere que nosotros seamos aquellos que cooperamos, que colaboramos con Dios, que somos uno con Dios en su mover y orar, Señor, quiero ser uno contigo. Señor, cuenta conmigo. No quiero reinar, no quiero sobresalir, no quiero ser esto, no quiero ser muy nombrado. Yo lo único que quiero dar vida, que alegra a ti, Señor, tu corazón, y alegra a los hombres, a los que están desanimados, oprimidos. Maravilloso de que hoy nosotros podamos tener realmente todo lo que hoy la humanidad necesita para llevárselo a ellos. Así que maravilloso. Bueno, José, gracias por permitirme de compartir estas palabras y perdona por la interrupción ya miraré lo del micrófono y también le quitaré más ganancias después. Bueno, hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Amén, José.